En una relación de pareja, las emociones, los sueños compartidos y la conexión mutua pueden hacer que todo parezca perfecto. Sin embargo, hay ciertas conductas que sin darnos cuenta pueden ir dañando lentamente lo que construimos. A veces estos pequeños gestos y actitudes pueden convertirse en grandes grietas que afectan la confianza, la comunicación y la pasión. Lo peor es que al principio no siempre somos conscientes de cómo estas acciones pueden estar afectando nuestra relación. Pero, ¿qué pasa cuando esas grietas comienzan a abrirse? Cuando la relación que parecía sólida empieza a tambalear. En este video conocerás las conductas que destruyen una relación y cómo podemos prevenirlas. Pero antes de empezar, permíteme contarte una historia que podría parecerte familiar. Ana y Luis llevaban años juntos. Al principio todo era perfecto. Se conocieron en una cafetería, compartían risas, historias y sueños. El amor parecía fluir naturalmente entre ellos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Luis empezó a notar que Ana ya no la miraba con la misma intensidad que antes. Ella no le preguntaba sobre su día, ni le sonreía de la misma forma al llegar a casa. Ana, por su parte, sentía que Luis ya no se preocupaba por sus necesidades emocionales y que sus conversaciones se limitaban a temas superficiales como el trabajo o los planes del fin de semana. Una noche después de un largo día, Luis llegó tarde a casa, agotado y preocupado por el estrés laboral. Ana lo esperaba en la sala, con la luz apagada, una copa de vino en la mano y un aire de incomodidad en el ambiente. No dijeron mucho, pero la tensión era palpable. Luis, al ver la copa, preguntó si algo estaba mal. Ana lo miró fijamente y con un tono serio le respondió: «Ya no eres el mismo, Luis. Ya no me miras como antes». Luis frunció el ceño sin entender. «¿De qué estás hablando?», preguntó. Pero Ana ya había dejado escapar la puerta de la frustración. La conversación dio paso a un intercambio de palabras hirientes. Luis, sintiéndose atacado, respondió con defensa, acusando a Ana de ser demasiado exigente y de no comprender sus presiones laborales. Esa noche ambos se fueron a la cama sin resolver nada, el silencio hablando más que sus palabras. Día tras día ese patrón se repetía. En cada discusión las heridas emocionales se profundizaban más. Lo que antes era una relación llena de amor y comprensión, ahora se estaba desmoronando. ¿Qué sucedió? ¿Qué conductas arruinaron lo que parecía una historia perfecta? Quédate hasta el final porque la número 10 es la más sorprendente. Empecemos. La primera y sin duda la más importante, la falta de comunicación. El silencio que instaló entre Ana y Luis es uno de los mayores asesinos de una relación. Cuando las parejas dejan de hablar de sus sentimientos, preocupaciones y deseos, el espacio entre ellos comienza a crecer. Las conversaciones superficiales o peor aún, el no hablar en absoluto, permiten que las inseguridades y malentendidos se acumulen, haciendo que las grietas se vuelvan irreparables. La falta de empatía. En la historia, Luis no comprendió las preocupaciones emocionales de Ana y Ana no entendió el estrés que Luis enfrentaba en su trabajo. La empatía es fundamental. Cuando una persona no muestra interés genuino por los sentimientos del otro, se crea una desconexión emocional que puede convertirse en una barrera difícil de derribar. El desprecio y los insultos. En cada discusión, las palabras hirientes y el sarcasmo pueden destruir la confianza y el respeto. En lugar de resolver un problema, las parejas se atacan mutuamente, lo que puede dejar cicatrices emocionales profundas. Cuando Ana le dijo a Luis, «Ya no eres el mismo», estaba reflejando el desprecio que sentía hacia su pareja. El desprecio mata cualquier forma de intimidad. Desconfianza y celos. La falta de confianza puede roer lentamente una relación. Si uno de los miembros de la pareja siente que su pareja es infiel o no la valora, los celos y las inseguridades pueden tomar el control. Esto crea un ambiente de tensión constante que destruye la armonía de la relación. La falta de tiempo de calidad juntos. A medida que las responsabilidades del día a día aumentan, es común que las parejas descuiden el tiempo que pasan juntas. El no compartir momentos significativos como salidas o incluso charlas largas al final del día debilita la conexión emocional. Ana y Luis dejaron de compartir los pequeños momentos que mantenían viva su relación. El egoísmo y la falta de compromiso.
Cuando uno de los miembros de la pareja pone constantemente sus propios intereses por encima de los de la relación, la dinámica cambia. La falta de sacrificio, la falta de compromiso y el actuar de manera egoísta pueden destruir la base de la relación, creando frustración y descontento. No pedir perdón ni perdonar. Las relaciones requieren perdón. Cuando las parejas no son capaces de perdonar las ofensas o de reconocer sus propios errores, las heridas permanecen abiertas y el resentimiento crece. Luis y Ana nunca se dieron el tiempo de pedir perdón o de hablar sobre sus diferencias de manera constructiva. Esto fue una de las claves que alimentó la brecha entre ellos. Inmadurez emocional. La falta de madurez emocional, como la incapacidad para manejar las propias emociones o responder de manera equilibrada a los conflictos, pueden llevar a una relación a un callejón sin salida. Si uno de los dos no sabe cómo lidiar con el estrés o las frustraciones de forma saludable, esto afectará la convivencia. Las reacciones impulsivas y descontroladas agravan los problemas. La falta de apoyo mutuo. Las relaciones necesitan ser un refugio de apoyo. Si uno de los dos se siente solo en la relación, como si sus logros, emociones o preocupaciones no fueran tomados en cuenta, el amor comienza a desvanecerse. Luis sentía que Ana ya no la apoyaba en sus sueños, mientras que ella sentía que él no entendía sus batallas diarias. Esta falta de apoyo fue una de las claves para su desconexión. Y por último, y no menos importante, se trata de la rutina y el aburrimiento. Dígame y coméntenme en los comentarios a quién no le ha pasado esto. La falta de creatividad y aventura en una relación pueden llevar a la monotonía, lo que puede provocar que ambos se sientan atrapados. Las parejas necesitan innovar, explorar nuevas formas de conectar y disfrutar juntas. Si la relación se vuelve predecible y aburrida, el interés mutuo empieza a decaer. Mientras la relación de Ana y Luis se desmoronaba, ambos se sumergían en un mar de resentimientos. La falta de comunicación los había llevado a un punto de no retorno, donde la posibilidad de sanar sus heridas parecía cada vez más lejana. La historia de Ana y Luis es una advertencia sobre cómo ciertas conductas pueden destruir lo que antes parecía indestructible. Las relaciones requieren trabajo, paciencia y sobre todo un compromiso constante de ambas partes. Las conductas que dañan una relación no son algo que sucede de un día para otro. Son pequeños comportamientos repetidos que, si no se abordan, se convierten en grandes problemas. Si quieres que tu relación prospere, es vital practicar una comunicación abierta y honesta, fomentar la empatía y el entendimiento mutuo, evitar el desprecio y los insultos en las discusiones, trabajar en construir confianza y seguridad, dedicar tiempo a estar juntos sin distracciones, comprometerse a poner la relación primero y no ser egoísta. Aprender a perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. Aprende a manejar tus emociones y a hablar de lo que sientes sin reaccionar impulsivamente. No se trata de no tener problemas, sino de cómo los enfrentas. Hablen con calma, sin culparse, y si hace falta, busquen ayuda para mejorar la forma en que se comunican. Escúchate de verdad, apóyate en lo que el otro está viviendo y no minimices sus sentimientos. Hazle saber a tu pareja que sus logros te importan y también que sus luchas no las llevas solo tú. Pequeños gestos diarios de apoyo hacen una gran diferencia. Hagan cosas nuevas, salgan de la rutina, ya sea un paseo inesperado o probando algo nuevo juntos. Incluso una actividad sencilla puede ser divertida. Hagan de cada día algo especial para no caer en la monotonía. Aquí arriba te dejaré un video donde te enseño a cómo recuperar la magia de tu relación. Así que no dejes de verlo al finalizar este video. Las relaciones son como un jardín que necesita cuidados constantes. Si las dejas descuidadas, las malas hierbas crecen. Si las cultivas con amor, comprensión y esfuerzo mutuo, florecen. La buena noticia es que siempre hay tiempo para cambiar el rumbo. Si estás viendo señales de que la relación está en riesgo, no esperes más. Hablen, sean honestos y trabajen juntos para sanar cualquier herida. El amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de estar dispuestos a crecer y mejorar juntos. Si te encuentras en una situación difícil, es el momento de actuar y poner tu relación en el camino correcto.
Busca ayuda profesional si lo necesitas, porque lo que importa es recuperar el amor y la conexión que ambos merecen. Si te ha gustado este video y quieres más consejos sobre cómo mejorar tu relación y empoderarte cada día, suscríbete ahora. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Juntos podemos lograrlo. Así que acompáñame en este viaje hacia una mejor versión de ti mismo. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.